Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia Plataná. Y como les había comentado en el primer episodio, en este podcast, tendré invitados que en algún momento me ayudaron a avanzar en mi carrera educativa y profesional. En esta ocasión, conversamos con el doctor Emmanuel Torres, quien es profesor asistente en la Universidad Virginia Tech de los Estados Unidos. Acompáñenme. Aquí estamos con el doctor Emmanuel Torres y yo quiero que empecemos a conocer tu historia. Yo sé que tú eres dominicano, pero ¿dónde te criaste, Emmanuel? Yo me crié en Las Palmas de Herrera, en el medio de Herrera, me crié yo, entre lo que es Carrefour ahora y Plaza Lama de la Isabel Aguiar, por ahí metido. O sea que eso es ciudad, prácticamente. Esos son en su momento eran las afueras de la ciudad, ahora ya cuenta como ciudad entero, diría yo, porque estamos viejos. Ya eso fue hace 14 años, no, más de ahí. Yo tengo 12 años que me vine para acá. ¿Y de dónde viene tu primer contacto con la agricultura? Eh, necesidad. No, lo que pasa es que, mira, yo no, mira, para si te soy honesto, yo no tengo una historia de superación que venía desde niño. O sea, lo que quiero decir, yo no tengo esta historia de yo siempre soñé hacer lo que estoy haciendo ahora. Eso no Sí, funciona así y yo dudo que honestamente funcione así para la mayoría. me identifico Yo, mucho. como la mayoría de gente, yo no quería, no sabía lo que quería, pero sabía que no quería estar donde estaba. En el sentido de que yo creciendo en Dominicana, creciendo en los barrios, pues veía la necesidad y en mi casa se pasaba necesidad. Y una de las cosas que afortunadamente o desafortunadamente pasó fue que durante mi crecimiento, cuando yo era jovencito, teenager, mi papá tuvo un buen tiempo económicamente que eventualmente se convirtió en un muy mal tiempo. Eso lo que hizo fue que viviéramos cómodos cuando yo era muy joven y a medida que yo fui creciendo, la situación económica se fue poniendo peor. Y eso Ok. tuvo mucho que ver con el país. El hecho es que la historia me forzó a yo pasar de una escuela privada a una escuela pública. ¿Cuál es Yo esa pasé, escuela? en ese momento mi primera escuela se llamaba Instituto Yodi. Ok. eh, Era, según tengo entendido, porque de nuevo yo era muy pequeño, era una de las mejores de la ciudad de Santo Domingo, o en su momento, o lo fue, o decían que lo era. Y luego yo paso a UTESA por un año en Santo Domingo, mientras hacía la transición al Instituto Politécnico Loyola. Esto es yo pasando de octavo grado a primero de bachiller. Perfecto. Eh, Suena como una historia larga, pero todo esto es importante porque lo que Sí. pasa es que cuando yo llego a Loyola, que es en San Cristóbal, yo paso de ser lo que en términos generales hoy se llama popi, a una persona mucho más bañada de barrio. Me tocaba agarrar todos los días, no solamente un carro público, yo agarraba dos carros públicos, llegaba a pintura y en pintura me tocaba agarrar una voladora y yo iba agarrado en la puerta, la mitad del cuerpo afuera y la otra mitad dentro de la guagua, camino a San Cristóbal todos los días para poder llegar al colegio o en ese momento al instituto. Eh, Y teniendo en cuenta que en Loyola también ahí no hay distinción de clase. Ahí no hay mm, popi ni guaguaguá. Ahí todo el mundo es igual. Entonces me imagino que vamos a decir, ese bajón de nivel se sentía más todavía a total, nivel académico. en Loyola solamente está el que lo logra y el que no lo logra, hermano. Así es.
ahí no hay otro formato. Yo llego allá y estaban las carreras técnicas en ese momento y habían 4 opciones, no recuerdo todas, creo que eran mecánica diésel, electrónica, había otro y agronomía, Electricidad, electricidad y agronomía. sí. Y pues mi papá tenían algo de terreno. Yo dije, bueno, yo y mi papá dijimos, mira, agronomía parece lo más básico porque eh, tú podrías aprender cosas que podríamos aplicar en el terreno que tenemos. Y yo, chévere. Yo originalmente quería ser abogado, hermano. O sea, que tú no tenías ningún interés por biología, Ni ciencias cerca, naturales. nada. O sea, yo me vi Discovery Channel 3 veces. Y después de ahí, sí, y yo mataba moquitos y yo sabía que en el mar habían pescado, pero yo no sabía más nada. Pero de nuevo, o sea, el problema era que había que tomar una decisión y se tomó. Entonces, yo tomé agronomía con la idea de que cuando me graduara iba a pasar a la universidad a estudiar lo que yo quisiera. Sí, Que de nuevo, en ese momento lo que yo quisiera, yo no tenía idea de lo que era. Sencillamente, yo asumía que cuando llegara el momento yo iba a tomar la decisión. Bueno, la vida te va enseñando que eh, uno sale a busca lo ideal, se encuentra con lo real y vuelve con lo posible. Eso es un dicho que siempre se lo digo a mis estudiantes. Yo, saliendo de Loyola, me ofrecieron una beca para la UNFU siempre y cuando siguiera estudiando agronomía. Y recuerda, como te dije, yo venía de una situación económica difícil con mi familia. ujú, Estudiar de gratis era ideal. Y la decisión fue muy lógica. Pues claro, voy a seguir, estudio de gratis, me voy a la UNFU. Estoy más cerca de mi casa incluso, pues no tenía mucha lógica no tomar la decisión. sí. Termino agronomía y al mismo tiempo estoy trabajando en el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales en unas posiciones muy bajas, pero más o menos tomando experiencia de la industria agrícola dominicana, Eso es lo que llaman IDIAS. el IDIAF, exacto. Y en ese momento, pues de nuevo, todo ha sido no sé si un golpe de suerte, porque es que dicen que mientras más trabajas, más suerte tienes. Sí. El hecho es que una vez estoy cerca de terminar mis estudios en la UNFU, como estoy trabajando en el IDIAD, uno de mis antiguos jefes me dice, mira, va a venir un profesor de la Universidad de la Florida a visitarnos. Yo sé que tú me has dicho que quieres hacer maestría. En mi cabeza yo sí quería seguir estudiando. ¿Por qué no lo saludas? Te presentas, él es también dominicano, él se llama Bielinski Santos. Eh, Él es también dominicano, ¿por qué no te presentas con él? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Listo. Yo llego, y de nuevo, yo vengo con esta mentalidad que es súper de nosotros dominicanos, de aparentar Que antes sabemos todo. sí, aparentar antes de realmente tener, ¿verdad? Ujú. Y yo fui a conocer a este profesor en camisa, en pantalón, mi correíta, mi zapatito, tú sabes, brilladito. Y yo entro, me acuerdo al salón, y hay dos personas. Hay, hay un señor con un ensacado y corbata, y hay otro con una gorra y unos pantalones cortos. Y yo, no, este es el chofer. Yo me Ay, ay, pongo ay, y, ay. y entro y saludo a los dos, pero hey, me extiendo la mano diciendo, hola doctor, a la persona con saco, y resultaba que era la otra persona. Bielinski era el de los pantalones cortos, tenis y una gorra en ese momento de los Steelers, porque él era es bien fan de los Steelers. El hecho es que, de nuevo, una cosa llegó a la otra, conozco a Bielinski, él me ofrece una beca, eh, pues él me preguntó si yo quería seguir estudiando, él me dio la oportunidad, yo no había terminado bien la UNFU, Ajá. ya tenía la beca para la Universidad de la Florida, y de nuevo, cuando digo beca no me refiero a como que mágicamente me la dieron, yo tenía que Sí, pasar exámenes, tenía sí, que hacer una serie de requisitos. Sencillamente él dijo, si pasa los exámenes, yo me encargo de pagarte la beca y el tuition. El tuition es básicamente el costo de la matrícula. sí. Llego a la Universidad de la Florida, donde, en el Golf Course AREC, allá, y Y donde estás, y tú ya. pensaste mucho en esa decisión de si hacer la maestría o no. Ese pedazo no tanto, porque yo, de nuevo, cada quien es diferente, pero algo mío es que yo no tenía mucho acoplamiento, yo no estaba muy apegado al país. A mí me gusta mucho mi cultura, pero yo no soy muy nacionalista. Yo no, Ya. no es por el
yo no creo que el país está en una buena situación. Está mejorando, em, pero a mí no me agrada mucho la situación a veces que tenemos allá, a veces el desorden, a veces la poca comunicación, la poca paciencia entre las personas. Yo Entonces a creo, yo, mí, yo creo que eso viene de que tú eres una persona muy objetiva y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que romantizo lo que es Dominicana ujú, y porque voy allá de vacaciones, todo está bien, eh, playa, fiesta, pero la realidad que se vive allá, si uno la analiza de manera objetiva en calidad de vida, no es la ideal o la que uno quisiera, comparándola con todos los recursos que uno ve que el país tiene. sí, Y esa es la totalmente. parte que duele. Totalmente. Y eso no es una extensión necesariamente de todo el país. A lo que voy es, no porque una persona esté en Dominicana quiere decir que es parte necesariamente del problema. Mucha gente está activamente tratando de hacer las cosas mejores. Sí. Sin embargo, en mi opinión, por falta de educación, por falta de acceso a información, hay mucha gente educada académicamente que no tiene la información correcta en quizás acercamientos políticos como datos ambientales. Me refiero a que hay gente que, por ejemplo, tira basura. Puede Ujú, ser, no sé, eh, diplomáticos o lo que sea, pero no tienen esa noción de yo debo que cuidar mi ambiente, pues, a pesar de que tengan todo el conocimiento universitario del mundo. Entonces hay una dicotomía muy grande entre lo que uno quisiera que fuera y lo que realmente es. Y de nuevo, a mí me gusta mi cultura, a mí me encanta el arroz con habichuela, yo hago bulla, hago mueca, brinco, pero desafortunadamente tengo ese personaje de aquí para la derecha, es lo que yo quisiera que fuera y lo que celebro de mi historia, sí, y de aquí en adelante lo que es la realidad de lo que yo aspiro a hacer, tener y lograr, ¿verdad? sí. Entonces, es lo que es. Hay que Eh, aceptarlo, por lo menos yo trato de hacerlo. Y no, nos habíamos quedado en que llegaste a la Universidad de Florida a la maestría. Sí, sí, sí. Entonces llego a la maestría. Hago mis estudios con mucho enfoque en agricultura protegida, producción de pimientos, prácticas culturales. Y lo mismo, como un semestre antes de terminar mi maestría, mi asesor en ese momento me dice, hey, ¿y no te interesa seguir en doctorado? Y yo, pues sí. Y agarré y comencé el doctorado. Ya tenía ensayos de doctorado antes de terminar la maestría. A Ujú, mí me tomó unos 3 años y medio terminar el doctorado. Eh, Toda esta historia, ya lo que te he contado, estamos yendo 2007 a casi 2017, casi son 10 años. sí, Y termino en el 2017 mi doctorado con enfoque en producción de fresas y manejo de recursos hídricos principalmente. perfecto. Sí. Y ahí más o menos Después, la historia. Nada de esto fue porque no era un plan malévolo, no era un plan, honestamente. Es la vida dándote limones, más o menos. durante ese momento de la escuela de posgrado, ¿cuáles fueron las cosas que te hicieron seguir caminando, seguir persiguiendo esos títulos? ¿Qué cosas te motivaban? Um, bueno, a ver, a mí me agrada mucho, y esto no es una cosa de necesariamente Estados Unidos, pero lo voy a usar de ejemplo. A mí me gusta mucho de Estados Unidos que usualmente, si pones tu esfuerzo y trabajo, tienes lo que estás tratando de obtener. Y yo veía mucho eso en lo que ahora son mis peers, mis colegas, que son otros doctores. Yo veía, por ejemplo, profesores en, en Estados Unidos, en la universidad, con una calidad de vida que era envidiable, a mi parecer. No necesariamente por la cantidad de dinero, pero a mí me inspiraba mucho el ver la capacidad de manejar su propio tiempo que tenían, la libertad que tenían. Yo veía que a veces mi profesor, hey, era lunes a las 10 de la mañana y él decía, mira, ¿sabes qué? Paren todo lo que estamos haciendo y vámonos
no sé, vámonos para el campo, y para el campo no quiero decir a sembrar, sino para el Sí. campo. Una vez hicimos un retiro en la playa y todo lo que él quería era conversar con nosotros, decir, miren, tienen que enfocarse bien, traten de no hacer que su día, todos los días sea un estrés, porque necesitan cierto nivel de creatividad. Ujú, Y él suspendía el trabajo, hermano, cuando él quería, pero era parte de su proceso de educarnos, ¿verdad? Y no era como que había alguien diciéndole, hey, son las 8, tienes que entrar, o ¿dónde estás? No, no, nada de eso. Al final se evaluaba por resultados, o se evalúa todavía. Y a mí eso me parecía, o sea, la meca. Yo decía, uff, que me paguen, que yo maneje mi tiempo, y que yo dé resultados, a mí me parece espectacular. No dependía de que si yo conocía o no conocía a alguien, que si llegaba o no llegaba. Hay un término jocoso que le llaman horas nalga, que es estar sentado frente en tu lugar. haciendo nada. Eso no existe, por lo menos. Y eso a mí me atraía mucho y me daban ganas de decir, no, yo tengo que terminar esto. Además que uno es cabeza dura, hermano. Entonces, una vez uno comienza, uno sigue hasta que trata de terminar. Dímelo a mí. Eso es así, sí. Después de que te graduaste de tu doctorado, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Y qué Eh, hiciste? Estoy cansado, decía yo. Es un proceso largo. El doctorado es un proceso bastante tedioso, pero al terminar, pues básicamente empiezas a hacer el plan, porque pues, uno antes, pues en mi caso, yo sabía la meta, pero yo no sabía que había de esa línea en adelante. Y pues ya te toca entrar a la fuerza laboral, pero con este nuevo título y expectativas, porque una cosa es lo que tú crees de ti mismo y otra cosa peor es lo que la gente cree de ti, o por lo menos espera, ¿verdad? Tú cuando te gradúes, tú estás haciendo doctorado ahora, ¿verdad? Sí. Cuando tú te gradúes, las expectativas es que el doctor Alonso eh, tiene si no la última palabra, la penúltima al menos. Ujú, O sea, ujú. tu palabra es lo que te representa. Y eso es una carga pesada. Tú no quieres cometer errores con eso, No. porque si no, pues tu carrera empieza a teñirse. Y una vez te das cuenta de eso, empiezas a ser muy cuidadoso con, con tus opiniones. Y yo creo que eso es lo que lleva a veces a la gente a decir que bueno, creo que el comentario general es que algunos doctores no saben, no por ser doctor no saben. Y lo que yo he visto con el tiempo es que lo que tienen tanto tiempo tratando de acumular información o experiencia, tienden a tomarse por lo menos un segundo extra para pensar, pero no solamente que la idea le llegue a la cabeza, sino Ujú. pensar, analizar y contemplar opciones de si lo que voy a decir en este momento es o no es correcto. Eh, con el tiempo, uno se da cuenta que tomarse una pausa antes de decir algo tiene mucho más valor que decirlo más rápido y más alto que el resto. En fin, de nuevo, todo esto viene porque en su momento, cuando yo me gradúo, todavía yo no tengo este nivel de madurez, sino que más bien apenas me estoy dando cuenta de ello. Y me gradúo, comienzo a trabajar como profesor en Honduras y estoy tratando de balancear estas ganas de salir al área laboral y, y como probar que puedo hacer las cosas Sí. versus darme cuenta que a veces necesito dar un paso hacia atrás, evaluar muy bien la situación antes de tomar una dirección. Entonces fue un proceso de aprendizaje más de experiencias que académico. Esa fue más o menos la sensación posterior a graduarme. Yo quiero que tú me describas qué es para ti un doctorado. Nosotros muchas veces mencionamos ese título. Hay gente que lo ve como el logro académico más grande que se puede alcanzar y no tiene una idea definida de lo que es. Para ti, ¿qué es un doctorado? Ok, el doctorado, en mi opinión, y yo creo que cada doctor quizá tenga una opinión diferente, Sí. pero el doctorado para mí es, es una prueba de tus límites académicos. A lo que me refiero es,
Y lo que tú vas a aprender en el doctorado, bien lo puedes aprender en la maestría, en términos académicos. El mismo libro de fisiología vegetal que te dan en la maestría o en la ingeniería es el mismo que vas a ver en el doctorado. Eso no cambia. Y no debería cambiar, porque ¿por qué un estudiante de ingeniería debería aprender algo diferente a lo que aprende un doctor? O sea, Ujú. la clorofila es clorofila independientemente de tu grado académico, ¿verdad? El problema es el siguiente. Hay una analogía del círculo del conocimiento y creo que hay unas fotografías ahí en redes sociales de eso. Pero si el que te está escuchando, lo que nos están escuchando ahora, imagínense un círculo frente a ustedes. Justo, está vacío el círculo. Este es el círculo que acumula todo el conocimiento de un área. En este caso, llamémosle agronomía. Cuando tú estás haciendo tu ingeniería, estás en el centro del círculo. Todo tu conocimiento se centra en ese centro y no llega a los bordes, porque se está centrando en los fundamentos, en lo que creó originalmente el círculo. A medida que el círculo se expande, más conocimiento se adhiere a este círculo. Cuando llegas a la maestría, tu círculo se expande, estás un poquito más cerca del límite, porque estás tratando de acumular más de todo el conocimiento que tenemos. Llega el doctorado es en el borde del círculo, porque como candidato doctoral o como estudiante de doctorado, tu trabajo es contribuir a que el círculo crezca. Ya no es solamente entender qué hay dentro, es entender todo lo que hay dentro y empujar ese borde un poco más hacia afuera, porque tu trabajo debe de contribuir a una información nueva. No, sabiendo esto, cómo te adiciona, cómo te beneficia esto a ti como candidato? Es que para tú lograr esto necesitas presionarte a ti mismo. Tus profesores, tus asesores, lo que van a hacer es decir, ok, Galvin, mira, hay un problema. El problema es que las fresas se están enfermando mucho por esta enfermedad X y te van a hacer la pregunta, ¿qué crees que debemos hacer para solucionarlo? Tu trabajo es decir, bueno, a mí se me ocurre A, B y C como opciones. Ellos te van a decir, chévere, probemos estas opciones. Tú haces tus ensayos y luego en este proceso de 4 años de prueba y error de ensayos, tú concluyes, mira, la opción B es la mejor. Perfecto. Pero adicionalmente a eso, ellos van a confirmar contigo, bueno, Galvin, tú que propusiste la opción B, ¿qué tanto conoces esta opción? Y te van a empezar a cuestionar sobre esto, hasta el punto donde tu conocimiento se agote. Y esto es lo que llaman un qualifier. Para aquellos que no saben lo que es, uno como doctorado tiene que hacer unos exámenes. Usualmente duran de 3 días a un mes. Los Ujú. exámenes dependen mucho de tu comité. Y la idea es que tu comité, que son 4 a 5 doctores, van a preguntarte lo que ellos entiendan que tienen que preguntar, independientemente de lo que sea. Porque al final, el proceso del doctorado lo que tiene que enseñarte a pensar, no necesariamente darte conocimiento, como dije al inicio. Dicho esto, ellos te van a preguntar hasta que tu conocimiento se rompa. Lo importante es que donde se rompa tu conocimiento sea el estándar de un doctor. Yo no lo sé todo y ningún doctor lo sabe todo, pero tenemos que por lo menos conocer suficiente para poder hacer o dar una opinión educada sobre la mayoría de temas dentro de nuestra área. Ese es el punto del doctorado, es ayudarte a tener un pensamiento crítico activo, no que se apaga y se prende cuando tienes un examen, básicamente, sino que ya vives en este modo, déjame realmente analizar lo que estoy haciendo. Y te rompe como persona de una buena forma, ¿verdad? Te presiona a que llegues a que encuentres tú mismo cuál es tu límite. Y cuando llegues a ese límite, aprender a pensar sobre cómo mejorar tu límite. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que estoy Sí, diciendo? Ok. sí. ¿Y tú crees que eso ha influenciado la manera en cómo tú te comportas, alejándonos de lo académico, la manera en cómo tú tomas decisiones, en cómo tú te comportas con los demás? Sí, ¿Crees por que ha supuesto, cambiado? por supuesto. Si te fijas, ya lo que llevamos, te he dicho como cinco frases, es porque usualmente a mí me gusta leer ese tipo de cosas, pero de nuevo, otra frase es que la única forma de mejorar es cambiar. No hay forma de que puedas mejorar como persona si no cambias.
aquellas personas que a veces dicen, es que no, yo siempre he sido así. En mi cabeza a mí me suena, pues nunca has crecido, pues, Sí. porque si siempre has sido de una forma desde que eres niño, eso quiere decir que no has adicionado nada nuevo que te cambie. Eh, Ni tiene la disposición de cambiar tampoco, que es exacto, ni muy tiene importante. total. A mí, sí, me ha cambiado muchísimo. Antes, por darte ejemplos, yo hablaba mucho más rápido. Según yo, por alguna razón, hablar rápido equivalía a saber más, lo cual es totalmente errado. A mí no me da miedo ahora tener pausas largas, ni siquiera en este tipo de entrevistas. Trato de pronunciar mejor las palabras cuando hablo. Probablemente, bueno, mucha gente me dice que no tengo acento dominicano y la razón de eso es porque con todas las experiencias que he tenido con personas de diferentes países, si hablo full dominicano, no me No te entienden, entienden, ni a no me mí entienden. tampoco. Una vez yo le dije a un ecuatoriano, no, él me invitó a comer y yo le dije, no, es que no tengo cuarto. Y él me dice, ¿el qué? Y yo le hablo más duro, le digo, no, es que no tengo cuarto. Y él me dice, Emanuel, que me hables más duro no quiere decir que yo entienda que es cuarto. O sea, y ahí fue que yo entendí que no es eso, el problema soy yo. Entonces sí, uno definitivamente crece, trato de nuevo, mi temperamento es mucho más leve, trato de ser mucho más pausado en la Más forma que tomo reflexivo. decisiones. Y sí, reflexionar sobre mis opiniones en todo. No solamente, como tú dices, académico, mi Sí, posición política, mi posición con mi pareja, todo este sí. tipo de cosas l- la analizo y no es cansado para que no crean, no, pues tanto analizar, pues uno no siente, no, no es eso. Es que no hay necesidad en mi cabeza de hacer problemas, sencillamente porque no pude comunicarme adecuadamente. Entonces sí, el doctorado definitivamente a mí me afectó un montón. Anteriormente me dijiste que fuiste a trabajar a Honduras Sí, y yo sé que allí fuiste a la Universidad Zamorano donde me diste un par de clases cuando yo estaba todavía estoy allí, pagando por eso. lamentablemente, pero yo estoy agradecido de eso. ¿Y qué tal fue tu experiencia como profesor? Ese fue tu primer trabajo después del doctorado, ¿verdad? Sí, sí, eso fue una aventura. Pues segundo país que me mudo, primero de República Dominicana a Estados Unidos y luego Estados Unidos a Honduras. El cambio cultural juega un papel. em, y nueva vez estoy cambiando de primer mundo a tercer mundo. Sí. Y a pesar de que Zamorano, la universidad, no, ¿no? La Escuela Agrícola Panamericana Zamorano es la más grande escuela agrícola a nivel de Latinoamérica, enseguida de la ART en Costa Rica. Y a pesar de eso, eh, más o menos vi de nuevo, por lo menos reviví Ujú. algunas de las experiencias de Dominicana, porque vuelvo a lo mismo de, por alguna razón, a veces tendemos a querer exponer nuestras ideas sobre los demás. Y tuve algunos choques con profesores allá en el sentido de que yo venía con esta idea de, yo no lo sé todo, pero yo sé que sí podemos probar la mayoría de cosas. Sí. Mientras que allá había una noción de, no, yo sé esto y así son las cosas. Entonces, de nuevo, eso quizá me dio un choque de realidad porque tampoco es bueno quizá irse tan al extremo del lado que yo considero mejor. A mí Ujú. me gusta mucho la estructura estadounidense, pero tampoco puedo irme exclusivamente hacia allá. Tengo que encontrar ese balance entre ambas situaciones. Al principio fue un poco difícil, pero con el tiempo definitivamente encontramos la forma de sacar lo mejor de todo eso. Conocí excelentes profesionales, muy buenos amigos que todavía tengo hasta el día de hoy, excelentes estudiantes. Pues mira, si tú no fueras bueno, yo no estuviera aquí. Ponlo así. Eh, y al punto que ahora mismo tengo estudiantes haciendo maestría conmigo que fueron mis estudiantes en Zamorano originalmente. Entonces, todo fue una escuela y definitivamente me ayudó a formarme también como profesional. Yo no creo que haya un final para uno dejar de formarse. Ya porque tu carrera profesional ya lleva varios pasos.
pero ya quiero que lleguemos a donde tú estás actualmente. Ujú. Tú eres, en la traducción al español sería profesor asistente de agricultura en la Universidad Virginia Tech en Estados Unidos. Sí, yo soy profesor asistente de horticultura y sistemas de producción hortícola y especialista en extensión. Quiero En Virg- que, perdón, quiero que expliques qué significa ser profesor asistente, porque a veces ese término no es muy claro. sí, en los sistemas de nosotros latinoamericanos no quiere decir mucho o nada, pero aquí sí. Aquí hay tres niveles, bueno, cuatro niveles de profesor. Em, Dicho esto, y antes de seguir, hay que entender el sistema de land grants. Y yo no voy a tomar, no me voy a tomar mucho tiempo explicándolo, Sí. pero cada estado, los 50 estados que tiene el país, tiene una o dos universidades con apoyo federal. Federal en el sentido de que el gobierno federal le asignó terrenos para que ellos pudieran hacer investigación específicamente agrícola. Y estas universidades se le conoce como land grants. En el mejor de los casos, hay dos por estado. Estas se fundan en el 1889, si no recuerdo, en 1920 y algo. Hay dos por estados, 50 estados son 100 universidades. Em, Dentro de cada universidad hay posiciones para profesores, usualmente de uno a 6, 7 horticultores. Entonces, yo soy, por ejemplo, uno de los únicos horticultores aquí en Virginia Tech, em, así como en Florida, Ujú. porque depende del mercado agrícola. Florida tiene horticultores, creo que tiene como 12 o 15 en la universidad. A lo que voy es que llegar a ser profesor de cualquier carrera en una land grant es extremadamente difícil, porque si te pones a pensar en la demanda de profesores, solamente son 100 universidades versus la producción de estudiantes de doctorado, que cada universidad gradúa, no sé, unos 20 estudiantes de doctorado cada año. Entonces, la competencia es mucha. Dicho esto, dentro de si entras a ser profesor, tu primer paso es profesor asistente. Un profesor asistente tiene sus responsabilidades que pueden ser de investigación, de educación, teaching, o de extensión. Se le pone algo de servicio, pero los primeros tres son esos, los grandes. Ujú. Mis responsabilidades son de investigación y extensión y tengo básicamente un lapso de 6 años para someter un paquete que se le llama tenure. Eh, el tenure básicamente es mi propuesta personal para yo pasar de profesor asistente a profesor asociado. Em, Básicamente la universidad me da ese tiempo. Yo tengo que demostrar que puedo generar X cantidad de fondos, X cantidad de publicaciones indexadas y no indexadas, graduar X cantidad de estudiantes. Y si logro eso a los estándares de la universidad, paso a profesor asociado. Nueva vez profesor asociado, se le dan más o menos 5 a 6 años, esta vez con un enfoque más internacional, que los primeros 6 años con mucho enfoque a nivel regional. Haces lo mismo, generas plata, publicas, haces que la universidad sea más reconocida a nivel internacional y si logras eso, pasas a ser profesor full o full professor, eh, que sería la traducción profesor completo, Sí. básicamente. Luego de eso, si ya sobrevives 15, 20 años, puedes llegar a ser emeritus professor, pero ya eso es más un honor Ujú. por tu dedicación a la universidad. Dicho esto, dentro de las tres categorías de profesor que te mencioné antes del emeritus, de todas estas, la que mayor responsabilidad tiene es la primera, porque es el punto donde tú todavía estás demostrando tu capacidad. A medida que ya tú pasas a associate en full, usualmente tus responsabilidades bajan porque la universidad ya pasa de reconocerte como un potencial profesor, a pesar de que estás contratado y todo, Sí. a ser un representante de la universidad. Y esto es importante. Un representante de la universidad está está básicamente lo que diga este profesor está respaldado por la universidad. Por darte un ejemplo, ahora mismo hay una idea loca en redes sociales
de que la Tierra todavía es plana. Si un profesor como yo dijera algo así en una televisión, en la televisión, en las redes, lo que sea, la universidad todavía puede desdoblarse de eso. Puede decir, no, no, eso es que él está loco. Eso no tiene nada que ver con nosotros, con Virginia Tech. Un profesor asociado, o full professor, usualmente la universidad ya entiende que validó las capacidades de este profesor. Y lo que diga ese profesor, la universidad lo va a tratar de respaldar. En este caso podría ser como, bueno, los transgénicos no tienen ningún efecto en la salud humana. La universidad va a respaldar lo que diga este profesor y decir, eso es cierto. Y nosotros como universidad estamos aquí para defender lo que está diciendo nuestro representante, este profesor. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, sí, mucho Básicamente tu sentido. palabra va agarrando más fuerza, pero tienes que probar todavía tu capacidad. Y eso toma mucho tiempo. Estamos hablando de una carrera de 15 años más o menos para llegar a esos niveles. Entonces, esa es la diferencia donde estoy o donde podría estar cualquier estudiante de doctorado cuando se gradúe y la dirección de una carrera en academia, usualmente aquí en los Estados Unidos. Yo creo que quedó muy claro que tu labor como profesor en una universidad de Estados Unidos es muy diferente a lo que comúnmente realizan los profesores en algunas universidades de Latinoamérica, que solo son responsables por dar clases y ya. Lo que tú Sí, acabas de decir es un nivel de responsabilidad y de compromiso muy grande. Y quiero que la gente que nos está escuchando entienda al nivel que un dominicano como tú ha llegado, donde tuvo que competir no solo con personas de Estados Unidos, porque esas posiciones la quieren muchísimas personas alrededor del mundo. Y tú, con una educación que empezó en Dominicana, que luego continuó en Estados Unidos, has logrado llegar a donde estás ahora. Entonces, ¿cuáles son los temas que tú estás desarrollando ahora? Tú, tu equipo, y que en tu equipo yo sé que tienes dos estudiantes de maestría que son dominicanos. sí, en este momento, como horticultor, mis responsabilidades son en términos de sistemas. Tienes que, bueno, como yo se lo trato de describir a las personas, es cualquiera crece una planta, pero no Sí. cualquiera crece 10.000 plantas en una hectárea. Es diferente. Y para hacer eso, pues tienes que, digamos, entender a qué distancia sembrarlas, cuándo hacerlo, cuántas semillas comprar, que si uso plástico o no. Todo eso nosotros lo llamamos un sistema. Y mi trabajo es básicamente mejorar ese sistema en cualquier ángulo que yo pueda encontrar, excepto en tres, que son entomología, manejo de insectos, Ujú. eh, manejo de enfermedades o plant pathology, lo que tú estás haciendo, y manejo de malezas. Y la razón por la cual yo no toco esos tres, porque son temas tan específicos que necesitan su propio especialista. Sí. Entonces yo soy básicamente el que maneja todo el resto del sistema. Gracias a Dios, Dentro de, porque no quiero competir contigo. yo tampoco me quiero meter en lo tuyo, tranquilo. Eh, entonces, con eso en mente, de nuevo, mi enfoque es muy localizado en este punto de mi carrera a lo que llamamos stakeholders, básicamente las personas alrededor de mi área de trabajo, los granjeros en mi estado, los cultivos que se producen más en Virginia. Donde yo estoy, tomates y papas son la punta de lanza de los vegetales. Y por eso mis proyectos de investigación se enfocan particularmente en en esos dos cultivos. O sea, para que veas que todo es como, hay una razón de todo. Sí. Con eso en mente, en términos de tomate, ahora mismo estamos atacando el sistema de varias formas. Una que estamos haciendo es cambiando la arquitectura o evaluando la arquitectura de camas de los tomates, haciendo las camas más angostas y más altas para cambiar la dinámica de distribución del bulbo de agua, particularmente para mejorar la eficiencia de desinfectantes de suelo que se apliquen a través del sistema de riego. Es bien particular esto, pero eso si se logra,
Uno, puede ayudar a que las producciones sean mejores porque habría menos problemas de enfermedades de suelo. Y dos, puedes aumentar, en teoría, hasta 14% tu área productiva por acre o por hectárea, sencillamente porque tus camas son más angostas y puedes poner más camas. Esa es una. En tomate también estamos haciendo manejo de estrés calórico con estrategias, lo que llamamos sostenibles. Básicamente estamos viendo el tipo de plástico de cobertura del suelo, cómo afecta la temperatura del suelo. Hemos visto que cambiando solamente el color del plástico puedes bajar hasta unos 6 grados Celsius de la temperatura del Wow, suelo y aumentar tu rendimiento cerca de 25% comparado con plástico negro. Eh, entonces el color del plástico sí juega un papel y estamos haciendo análisis económicos para ver la diferencia entre inversión versus ganancia. Hasta ahora los resultados han sido muy prometedores tanto para agricultura orgánica como convencional. Y también estamos identificando coeficientes de cultivo, básicamente el número que nos da una referencia de la cantidad de agua que va a necesitar el cultivo en relación a la evapotranspiración potencial del lugar. Para los que no manejan agricultura, si están oyendo el podcast, básicamente lo que se refiere es cuánta agua necesita el cultivo en una localidad en específico. Eso es en tomate y lo estamos haciendo con sistemas de edicovariance y utilizando fotogrametría, utilizando cámaras multiespectrales y térmicas para por eh, balance de energía o la ecuación de balance de energía, cantidad de radiación que tienes y cantidad de radiación que se refleja, crear modelos de estimación de su requerimiento hídrico, tanto para tomate como para papa. perfecto. Todo esto, el productor no lo ve, nosotros hacemos los números, pero el productor lo que recibe al final es potencialmente un app o potencialmente acceso a un website que le puede decir, mira, tu papa necesita tanta agua el día de hoy. Todo el engranaje detrás de eso lo trabajamos nosotros. Eh, También estamos trabajando algo de nutrición en papa en relación a la fecha de plantación, como los cambios de temperatura desde fechas tempranas de plantación afectan el requerimiento nutricional en términos de nitrógeno de la papa. Mientras más frío, menos nitrógeno, mientras más caliente, más nitrógeno. Por lo tanto, la dosificación de nitrógeno debería estar relacionada a la fecha de plantación. Y eso solamente como una especie de resumen de todas las cosas que estamos haciendo. También tenemos un proyecto de té. Comenzamos como un specialty crop aquí en Ujú, Virginia, como para dar para dar opciones nuevas a productores tradicionales en caso de que el mercado no esté funcionando muy bien. Tienen opciones, tenemos programas ya desarrollados de manera que podemos decirle, mira, digamos que el tomate bajó el precio, está horrible, aquí tienes una alternativa, es nueva, nadie la está produciendo, el precio es impresionante. Aquí se consume un montón de té, sencillamente lo llamamos iced tea, pero es la sí. misma planta. Y 90% del té se trae de India y de África, de hecho. Entonces estamos trabajando con eso. De hecho, ahora voy a Japón en junio a Ujú, hacer un entrenamiento en té japonés, en producción, procesamiento y toda la cultura del té, porque ujú, esa cultura, si se puede traer, se puede hacer lo que nosotros llamamos un tea school, básicamente hacer, traer la información a los productores para que ellos hagan como cafés especializados. sí. Ha ido a algún café, en este caso de café, Ujú, donde el café es especializado porque viene de Guatemala o porque viene de no sé dónde y te hacen todo el chiste de café de colarlo de una origen. forma Sí. bonita y diferente? Todo eso se puede hacer con el té. Es un mercado, es un nicho. Y nuestro trabajo es desarrollar esas nuevas cosas para los productores. Entonces, eso es más o menos un resumen de lo que está pasando ahora mismo. Excelentemente explicado. Y por lo que escuché, prácticamente tú analizas las prácticas que están realizando los agricultores ahora mismo y tu trabajo es analizar qué problemas tienen y proponer cosas nuevas. Pero ahí hay una barrera psicológica muy grande que se tiene que romper entre tú y los productores. ¿Cómo tú abarcas esa, esa problemática de
que el productor te dice, no, yo tengo 20 años haciendo esto, me da resultado, pero tú sabes que haciendo algo diferente, él puede tener mejores resultados. ¿Cómo tú abarcas a los productores en ese aspecto? Bueno, ese es el otro pedazo del trabajo, ¿verdad? Mi appointment es 50% investigación, 50% extensión. Y la parte de extensión es compleja precisamente por lo que estás diciendo. Ahora, con eso hay varias cosas a considerar. Uno, el trabajar muy de cerca con los agentes de extensión. Un agente de extensión aquí no es ni cerca de lo que un agente de extensión en Latinoamérica. Un agente de extensión aquí rela- tiene relaciones muy, ya diría yo, íntimas con los productores. Un agente de extensión conoce a los productores, usualmente conoce a la familia del productor, que es como alguien más de la comunidad, ¿verdad? Ujú, Y el trabajo de ellos es desarrollar esa confianza con el productor, porque es un reto muy grande para mí hacer la investigación y al mismo tiempo tratar de desarrollar esa relación con todos los productores. No se puede. Em, pero si trabajas de cerca con los agentes de extensión de los condados que están alrededor tuyo, ellos sí tienen esa relación ya. Entonces, mi primer punto de contacto es a través de los agentes. Es más fácil para mí trabajar con, no sé, eh, 40 agentes, porque pues aquí hay más de 40 condados, pero 40 agentes, donde yo mando un correo o hablo con ellos directamente, les paso la información y ellos tratan de como pasar esta información a los productores. Eso es por una parte. Si eso no funciona, usualmente los agentes tratan de contactarme ujú, y decirme, mira, y yo vi lo que tú estás haciendo, podría ser muy beneficioso acá, pero todavía mis productores no están muy seguros. En esos casos, yo voy a esos ejemplos en particular, manejo donde tenga que manejar y usualmente hacemos charlas o educativas, conferencias, hablamos con las asociaciones de productores y le mostramos los números. Algunos productores funcionan, todos los productores funcionan diferente, pero yo creo que podría agruparlos en aquellos que funcionan por números y aquellos que funcionan por experiencias. Em, Hay productores que si tú le enseñas los números, dicen, mira, yo he visto que tu rendimiento puede subir X porcentaje, costos pueden bajar tanto. Y aquí están los números y te lo pueden mostrar. Usualmente eso funciona para ellos y ellos le hacen el sí. intento. Y con que Por, intenten una vez es suficiente. eso significa que el productor americano, perdón, norteamericano, está muy pendiente de lo que pasa con su bolsillo, ¿verdad que sí? Totalmente, totalmente. El productor norteamericano, especialmente porque aquí el clima juega un papel muy importante. Dominicana tenemos 24/7, 365 días, un buen clima para lo que sea. Sí. Aquí no. Aquí, particularmente aquí en Virginia, entra octubre, se acabaron los vegetales, la temperatura es demasiado fría y no se puede volver a sembrar hasta abril. Eso es la mitad del año. Tienes 6 meses para generar todo el dinero que vayas a generar en el año. Entonces ellos están muy pendientes de que cada dólar que invierten se saque más de lo que Me invirtieron. recupero. El otro ejemplo de productores son aquellos que funcionan más por experiencias, sea de ellos o ajena. Usualmente ellos reaccionan más fácil cuando un compañero o un colega trata algo y le funciona, ahí ellos lo hacen. Depende mucho de con quién estar uno lidiando, pero al final del día uno le toca ser creativo para poder, ¿verdad? Tratar de mejorar la experiencia de cada quien. Sí. No siempre funciona, pero eso es parte de la dinámica. O sea, si fuera tan fácil, pues el trabajo de nosotros lo hicieran máquinas. O sea, Ujú. es siempre un reto. Emanuel, ya para ir cerrando y ir tocando otras cositas, eh, tú vives en Estados Unidos, trabajas en Estados Unidos, pero eres dominicano. ¿Qué Sí, cosas tú haces profesionalmente que benefician a los dominicanos? bueno, varias. En primer lugar, a ver, para beneficiar dominicanos habría que ver qué quiere decir con beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, mi primera
Mi primer acercamiento a tratar de devolver algo a Dominicana fue con las personas que a mí me dieron oportunidades. En ese caso, yo considero que mi formación fue mucho mejor, me marcó de por vida en el Instituto Politécnico Loyola comparado con cualquier otra institución dominicana. Pero esa es mi experiencia. Eso no Sí, quiere decir que cualquier lugar sea mejor que el otro. Eso no es sí, así. Dado esto, yo partí de tratar de darle beneficio a la institución. Y la forma que encontré para hacerlo es a través de proyectos de investigación a través de la institución. Yo lo que sé hacer es investigar y sé, pues la área de agronomía, pues dije, ujú, bueno, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene proyectos o convocatorias de proyectos que hace anualmente. ¿Por qué no tratamos de someter proyectos de investigación que mejoren la situación de algunos cultivos en República Dominicana? Y en mi caso, yo los voy a someter a través del Instituto Politécnico Loyola. Y esto fue lo que hice. Y ya tengo cerca de 8 años haciendo esto. Yo dirijo los proyectos, creo todo un equipo en el Politécnico de investigadores que incluyen profesores y incluyen estudiantes. Y con la ayuda de ellos, yo suelo crear el proyecto y manejarlo y ellos suelen ejecutarlo. Y esto repercute en que uno, los profesores adquieren conocimiento nuevo, y yo también, porque de nuevo, son sí, proyectos de investigación. Yo no sé lo que va a pasar en un proyecto de investigación, yo ujú, solamente tengo hipótesis. Eh, Se genera información nueva en República Dominicana. Por ejemplo, nosotros investigamos un compuesto que se llama arcilla de caolinita para manejo de mosca de la fruta en mango y funcionó bastante bien y esta información se publicó. Entonces fue un ensayo financiado a través de una institución de República Dominicana, en este caso el Ministerio de Educación, ejecutado por una institución dominicana, en este caso el Politécnico Loyola, dirigido por dominicanos, que produjo resultados que ayudaron a dominicanos y está publicado, porque no tenemos revistas indexadas, al menos en mi opinión, que tengan tanto impacto. sí, Está publicado en The Florida Entomologist, que es una revista indexada en Florida. La información está disponible en el Ministerio de Educación y en el Loyola en español, ujú, pero por lo menos se empieza a dar cabida a lo que podemos hacer en República Dominicana a nivel internacional, porque sí, eso le trae el beneficio de, en este caso, de renombre a ambas instituciones. Adicionalmente, varios estudiantes utilizaron varios de estos proyectos para hacer su tesis de grado. Entonces, son estudiantes que están utilizando esto, tienen asesoría de doctores, en mi caso, en este caso mía, o de a otros doctores que sean tanto de Dominicana o no, que sean parte del proyecto. Y están eh, relacionándose, quiere decir. ujú, Ahora mismo tenemos un proyecto en aguacate. Yo entiendo que aguacate y el manejo de riego ahora mismo es un tema relativamente delicado en República muy Dominicana. delicado. Y ya tenemos 2 años haciendo unos análisis de requerimientos hídricos en aguacate para determinar, uno, no cuánta agua se necesita por un aguacate. Eso lo podemos hacer. El chiste no es saber cuánta agua por aguacate. El problema es que donde siembres el aguacate va a repercutir en cuánta agua va a necesitar. Sí, Entonces, sabiendo esto, la pregunta se vuelve, ¿cómo determino cuánta agua necesita por locación, por área? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando modelos donde tiras fotografías del cultivo de aguacate y puedes saber requerimiento hídrico de ese cultivo dentro de esa zona en que está en particular. Entonces, el aguacate en Ocoa no usa la misma cantidad de agua que va a utilizar en Pedernales o cualquier otro lugar. exactamente. Y que, por ejemplo, hay gente que ve documentales y en un documental te tiran una cifra de, se necesitan, esto es un ejemplo, 100 litros de agua para producir un aguacate. Eso no es una regla general y No, eso depende de muchísimos otros factores. sí, eso es un problema muy serio. La desinformación agrícola es compleja, hermano. O sea, eso es un tema de conversación habitual entre nosotros, porque muchos documentales, supongo y espero, que con las ganas de hacer un bien terminan haciendo un mal, Sí, porque le dan desinformación al público en general. Cual- la mejor regla que yo podría darle a cualquiera que esté interesado en saber de este tipo de cosas es, no existe un número mágico para nada.
En el No. momento que ni siquiera una resolución, el que diga lo orgánico, lo producido orgánico es mejor, punto. No, no es así. ¿Mejor para qué? Mejor para el ambiente, ni siquiera mejor para el ambiente. Es Y, más de, barato, no lo es más barato. y depende de dónde, porque por ejemplo aquí en Florida, producir fresa orgánica es muy difícil. No, Bueno, pues, yo sé que tú tuviste la experiencia. ¿Y uy, qué cuál es tu experiencia, opinión? qué experiencia. Sí, es muy difícil. Y de nuevo, el problema es que en inglés se dice the devil's is in the details. El diablo está en los detalles. Ujú. Cuando algo muy general se usa de regla, usualmente no suele ser muy accurate, no sé cómo, como muy preciso, no Sí, suele ser así. sí, Entonces, es el problema grande suele ser eso, la desinformación, que a través solamente se puede corregir a través de investigación, porque mucho de esto es, supongo yo, creer que ya los resultados de todo está escrito y eso no lo está. no. Eh, hay un análisis muy interesante de Joe Rogan hay un, no sé si saben quién es Joe Rogan, pero tiene otro podcast ese señor. Y él estaba entrevistando a un entrenador canadiense que se llama Firas Zahavi y él es muy buen filósofo, perdón. Y una de las cosas que él le decía era que science is woo, diciendo como que la ciencia no es precisa. Y el argumento de él era la siguiente. La gente dice, bueno, ¿el agua a qué temperatura hierve? Diría el otro, a 100 grados. Y él respondía, pues no, hierve a 100 grados a nuestra presión atmosférica, porque a medida que Ajá. subes una montaña, hierve a una temperatura más bajita. Todo lo que él quería decir era que lo que uno toma como regla no siempre aplica a todo. Y eso no quiere decir que la regla no está bien. Sencillamente es falta de información para acoplar a dicha regla. Y solamente con investigación podemos llegar a ese nivel de precisión. Mientras más información uno acumula, tiende a ser más cuidadoso con lo que dice, porque lo que dice necesita más información para decirlo. No sé si tiene sentido lo Sí, que estoy tratando de sí. decir. En fin, estamos haciendo investigación en Dominicana. Siento que me salí de la línea de pensamiento, pero No, no, ahí estamos haciendo va. investigación en Dominicana y ahora mismo tengo dos dominicanos también haciendo maestría conmigo. Yo soy muy creyente en que si a mí me dan una oportunidad, mi responsabilidad es dar el doble de esas oportunidades. Entonces, a mí me trajeron de Dominicana un dominicano, yo traje dos dominicanos y yo espero que ellos traigan dos dominicanos más y así seguimos con la línea de crecimiento en, como científicos, ¿verdad? Sí. En República Dominicana. Sí. Y con eso que tú acabas de decir sobre la investigación, yo pienso que en Dominicana tenemos un montón de oportunidades de hacer ciencia criolla, como lo llaman muchas personas, porque hay muchos fenómenos que son particulares y nosotros tenemos un país con una diversidad de ecosistemas grandísima. Hay gente que Sí. se sorprende cuando yo le digo, en mi pueblo, Baní, en 30 minutos yo puedo ir a la playa, pero en esos mismos 30 minutos yo puedo estar en la montaña cogiendo frío. Así mismo. Y entonces ahí las oportunidades de investigación en lo que sea que uno esté buscando son inmensas. Ya para cerrar, Emanuel, yo quiero que por favor tú le brindes algunos consejos a esos jóvenes que ahora mismo no tienen el camino muy claro de qué hacer a nivel de sus estudios o a nivel profesional, que yo sé que tú ya pasaste por eso y yo también, y decidimos elegir un camino y trabajar, pero ¿qué tú le puedes decir a ellos? Mm, bueno, o sea, lo que yo diría, supongo que sería lo que me diría a mí mismo si estuviera hablando conmigo hace 20 años, ¿verdad? O Sí, 15 años atrás. Serían varias cosas. Lo primero que yo diría es, traten de filtrar la información la cual le prestan atención. Eso no quiere decir que, por ejemplo, lean un libro y digan, bueno, esto no es lo que dice aquí. Lo que quiere decir es, y ojalá no me acribillen luego por esto, pero dale para allá. dejen de,
Si yo fuera ustedes, yo dejara de ver tanta información inservible en redes sociales y Ujú. tratara de enfocarme en información que me dé beneficios. Eh, Ahora mismo, en este momento, la excusa de yo no sé hacer algo no aplica, es No es inaplicable, válida. porque toda la información está allá afuera. Te doy un ejemplo. ¿Por qué tenemos obesidad en República Dominicana? La gente me dirá, no, porque pues el estrés o yo no sé qué hacer. Y del momento que me dicen yo no sé qué hacer, yo sé que esa no es la razón, porque yo googleo cómo perder peso ahora mismo y me salen 200 millones de resultados. O sea, la información de cómo realmente mantener su salud física está ahí. De esa Ay, misma manera, la información de cómo ser un mejor comunicador, cómo tomar decisiones más adecuadas para qué carrera elegir de estudios, ¿verdad? ujú. Cómo obtener becas, eh, cómo, tener más beneficios en su trabajo, cómo crear una empresa. Toda esa información está ahí. Quizá no sea, no le aplique al punto o al pie de la letra a cada uno porque todos somos diferentes y todos tenemos situaciones diferentes. Pero ciertamente el camino está limitado, la información está allá afuera. Yo soy muy fiel creyente que el problema es que uno tiende a no consumir la información correcta. Yo estoy seguro, pongo dinero en eso, que hay gente que sabe más del chisme de Shakira y el esposo Sí. que de qué universidad potencial quisieran estudiar o cuáles son los procesos para aplicar una beca en Mesita o qué otras instituciones dan becas si estudiar fuera su objetivo. No sé si me entiendes, ¿verdad? Ujú, ujú. A veces mucho de eso es el mismo algoritmo que pues trata de darte más de lo que tú mismo buscas. Y ahí es que entra la decisión personal. Por ejemplo, yo tengo mis redes, Sí. pero mi esposa me molesta porque dice que mis redes son extremadamente aburridas. Porque yo solamente brother, yo tengo CNN, tengo Times, tengo un montón de cosas en mi WhatsApp. Tengo cosas de ejercicio porque yo Y hago Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Yo tengo mi feed de Instagram es 80% Jiu-Jitsu, eh, 15% motivacional y Sí. el resto de noticias y ciencias. Yo no tengo, yo me enteré de Shakira porque mi esposa me dijo. Oh, Y Dios mío. entonces, a lo que voy de nuevo, no tienen que ser como yo, pero yo sí soy fiel creyente que lo que pones en tu cabeza es lo que vas a Sí. sacar de potencial para ti mismo. Eso por un lado. Lo otro es tener decisión. Sin una resolución no se comienza nada, pero sin dedicación no se termina nada. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no te dedicas y eres responsable sobre eso, no lo terminas. Cuando digo responsable es responsabilidad real, que eso sí me hierve la sangre a veces. Ah, yo conozco personas que me dicen, es que yo hago esto y no me funciona, cuando dándome un ejemplo de algún objetivo que tienen de vida. Ujú. Y le digo, ok, vamos, de nuevo, el diablo está en los detalles. Camina, walk me through lo que sea que estás diciendo que haces. Y cuando te das cuenta del sistema de ellos, pues, no sé, una persona que se levanta me dice, no, yo estoy leyendo un libro. Ah, chévere. Y vas avanzando, sí, pero es que es muy largo, complejo. Y bueno, ¿y qué leíste esta semana? No, tengo como 2 semanas que no le ponga la mano. No lo estás leyendo, brother. O sea, es responsabilidad real, de Exacto. verdad. O sea, no a medias, no de yo querer, no realmente agarra el libro, independientemente de cómo te sientes bien, mal, cansado, agarra el libro. 10 palabras hoy es mejor que ninguna mañana. O sea, ese tipo como de fortitud mental ayuda Ujú. mucho. Y por último, que no tengan miedo a equivocarse. Eh, yo creo que uno de los problemas más grandes es cuando uno se queda en el, en el, en el yo quiero y en el proceso de planeación Ay, y sí. va y se devuelve, y yo quiero y se devuelve, pero por aquí, pero yo no estoy seguro y devuelve para acá. Eso es un problema. Mete la cabeza. Si te equivocaste, pero aprende de esa equivocación y sigue en ese camino.
o siguen algo similar, pero no te rindas a mitad de camino, No. porque usualmente, el tú no te conoces hasta que no superas algo malo y de verdad, o no malo, difícil, y te das cuenta de tus capacidades. Eso yo lo he visto mucho en academia, lo he visto en relaciones. Nunca he conocido a alguien que digamos, está con una persona, pero uno de ellos está bien comprometido y el otro está como que sale y entra y sale y entra y no sabe Mm. si quiere estar. No sean la persona de la mano derecha mía que estoy moviendo, que es la que sale y entra. Eh, en términos de su capacidad profesional, siéntense, hablen con la almohada, no sé, con una taza de café, con lo que es una Coca-Cola, con lo que tengan que hacer, decidan, comiencen lo que sea, comiencen y terminen. Si no funciona de ahí en adelante, chévere, cambiemos, pero a medias no funciona. A medias nunca vas a saber si realmente hubiera podido hacer algo. Yo creo que yo me diría eso en aquel momento y me diría no tomes tanto, pero pues ya no puedo ir para atrás. Eh, Como pero eso soy dicen, yo. como dicen por allá en la casa de Galvin Alonso, el romo no se devuelve. El romo no es ni lo comido, ni lo bailado, ni bueno, no se puede quitar. Entonces, eso es lo que yo diría. Pero, de nuevo, Para mí, ese último consejo de hacer la cosa sin miedo, yo me identifico muchísimo con eso, porque en estos tiempos la gente sabe mucho mm, de muchas cosas, pero de todas esas cosas que sabe, no ha experimentado ninguna ninguna. y se quedan en el quiero y no llegan al yo hice o yo experimenté, porque la distancia mental entre esas dos cosas es muy grande. Y para mí, un ejemplo vivo reciente es la creación de este podcast. ¿Qué Sí. sabía yo de cómo hacer un podcast? Pero yo tuve el deseo de llevar un contenido que yo siento que no se está haciendo en Dominicana, que sea de provecho. Me surgió esa idea, lo estamos haciendo aquí con micrófonos que no son profesionales, con Dios delante serán, pero se está haciendo, se está realizando. Y si yo me hubiera quedado en quiero hacer un podcast, ¿qué tú sabes de podcast? Déjame investigar cómo se hacen. Todavía estuviera yo pensando. Ujú, En totalmente. cambio, estoy aquí conversando con personas que yo quiero conversar y aprender de ellas y que ustedes también aprendan de ellas. Emanuel, muchísimas gracias por esta conversación, No, que gracias a ti por la invitación. Gracias. yo sé que va a ser de provecho para muchas personas y espero que te siga yendo excelentemente bien en tu carrera profesional y que nos veamos pronto. No, gracias por la invitación. Gracias a las personas que escuchen, siempre a la orden. Si yo no tengo ningún problema en hablar con nadie, en el sentido de que si alguien necesita comunicarse conmigo, siempre mis correos están disponibles. A mí me escriben de Dominicana en todo momento y siempre, bueno, de hecho varios países y con mucho gusto les responderé, aunque sea para decirle que no sé. Entonces, sí, no, gracias por la invitación y nada, seguimos adelante, vamos a ver qué pasa en 10 años más. Gracias a ti, mi hermano.